Bueno, pues en la mañanera del viernes pasado el presidente aclaró que en su iniciativa de reforma que va a presentar el 5 de febrero, con la que pretende desaparecer a los organismos autónomos, no incluye a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. No, la Comisión de Derechos Humanos no. No. Estoy hablando de los organismos que se crearon para legalizar la corrupción que imperaba. ¿Ya tiene la lista entonces? Sí, son como 10. Es el IFETEL, por ejemplo. ¿Por qué esa? Porque esa la crearon para que no hubiese monopolio en la comunicación. Y resulta que siguen habiendo los monopolios. Esta iniciativa presidencial sí busca, les decía, desaparecer al INAI, entre otros, y sus funciones serían absorbidas por otras instituciones, lo explicó así el presidente. Puede hacer la Secretaría de la Función Pública, lo puede hacer en el Poder Legislativo, la Auditoría Superior de la Federación, lo puede hacer la Fiscalía General de la República. Presentar una solicitud, requiero que me informen. Además, ya hay la obligación de transparentar todos los asuntos públicos, ingresos de los servidores públicos, bienes de los servidores públicos, todo. Ya en iniciativa vamos a proponer dónde y cómo. No es ocultar nada. Al contrario, que haya transparencia de verdad, no de mentirita, como es ahora, que son organismos que sirven de tapadera. Bueno, pues para hablar más de este tema, vamos a hacer contacto en este momento con Adrián Alcalá, comisionado presidente justo del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de nuestros datos personales, el INAI. Adrián Alcalá, ¿cómo estás? Buenos días, Adrián. Adela, ¿qué tal? Qué gusto saludarte. Muy buenos días, feliz inicio de año, así como a toda tu audiencia. Y gracias por el espacio para dirigirnos a hablar sobre estos temas que son de gran relevancia, como ya lo has comentado en la introducción. ¿Qué dices de esto ahora que el presidente pretende desaparecer organismos autónomos, entre ellos el INAI, organismo que encabezas ahora, Adrián? Pues mira, muchas cosas. Primero, que no compartimos la postura del presidente de la República. Segundo, que es un argumento demagógico el pretender que con los 1,097 millones de pesos que la Cámara de Diputados le ha otorgado como presupuesto para el presente año al Instituto Nacional de Transparencia vaya a satisfacer precisamente una necesidad que estoy totalmente de acuerdo y creo que todos estamos de acuerdo en otorgar una pensión digna para que nuestros adultos mayores tengan una vejez digna, pero realmente el presupuesto del INAI no alcanza para ese efecto. Entonces, por eso me atrevo a sostener que es un argumento demagogo. Cuando digo que también no estoy de acuerdo con lo que dice el presidente de desaparecer al instituto, sería tanto como atentar contra la democracia, porque entonces estaríamos o nos regresaríamos antes de los años 2002, en donde la información se conseguía, pues obviamente, pues pagando un favor para que te den información. No toda la gente tenía información pública y como bien se decía, la información es poder, sí, pero antes se malutilizaba este término y la información era o empoderaba a los pocos que tenían esta información. Hoy toda la ciudadanía tenemos derecho a conocer la cosa pública, desde cuánto se gasta un presupuesto, cuál es el presupuesto destinado, no sé, para comprar a lo mejor agua potable. Un proveedor de agua potable puede determinar y participar hasta diferentes programas, conocer las resoluciones de todos los poderes judiciales, de todos los órganos que realizan actividades sustantivas en materia jurisdiccional, pero también las iniciativas. Y ahí precisamente por eso digo que sería tanto como atentar contra la democracia, porque entonces los ciudadanos no conoceríamos
de primera instancia la cosa pública, que es de nosotros, es un bien del dominio público, y estaríamos a expensas pues de lo que el gobierno nos quiere informar o nos quiere informar o nos quisiera informar, como sucedía en los años 90, 80 o antes, precisamente en los 70. Había un control hegemónico, recordémoslo, y bueno, pues para mucha gente que no vivía en esas épocas, decir que hoy tenemos libertades informativas porque tenemos el acceso a la información y prácticamente todo se conoce y está al alcance de un clic. Entonces, pero también, tú lo decías muy bien, Adela, en la cadena de la corrupción o del combate a la corrupción, el INAI es el primer eslabón, porque hay otras instancias como las fiscalías, claro, las auditorías superiores de la Federación, los órganos internos de control, que son los que se encargan precisamente de castigar los hechos que nosotros damos a conocer a la luz de peticiones de información que realizan ciudadanos. Por eso tampoco no estoy de acuerdo, y hoy lo decía el ministro Saldívar, o el ministro en retiro Saldívar, que pudiéramos regresar al ser un organismo descentralizado. Eso tampoco compartimos, porque sería tanto como regresar al año 2000, en donde el Instituto Federal tenía competencia únicamente sobre la administración pública federal. Pero ¿dónde quedan los otros órganos autónomos, el poder legislativo, el poder judicial, los sindicatos, los partidos políticos? Ahí radica precisamente el argumento con el cual tampoco estamos de acuerdo. Justo eso te quería preguntar, Adrián. El presidente ha dicho una y otra vez, ¿no?, que el INAI no sirve porque nunca logró acabar con la corrupción. En beneficio de todos nosotros, de la audiencia, pues dinos, pues, ¿cuál es la competencia del INAI? Porque pues no es acabar con la corrupción, ¿no? Es darle luz quizá a algunos asuntos, pero si nos lo puedes explicar tú mejor. Gracias. Efectivamente, nosotros nos encargamos de dar luz, de dar visibilidad a actuaciones. Si un contrato, un procedimiento de licitación o de adjudicación se llevó a cabo de manera correcta, si, por ejemplo, existe otro desvío de recursos públicos o de facultades, o a cuánto se contrató una obra, por ejemplo, el Tren Maya, y cuánto se está pagando finalmente, Dos Bocas, cuánto se está pagando finalmente, el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, cuánto costó o cuánto se proyectó y cuánto está costando, precisamente para develar la cosa, y entonces a partir de ahí que las instancias como la Secretaría de la Función Pública realice esas investigaciones, porque son las encargadas de precisamente detectar o de investigar para después turnar eventualmente a otra instancia, que es la Fiscalía Anticorrupción. Entonces, en esta cadena o en esta escalinata, somos el primer escalón para lograr combatir la corrupción. Sin información no se puede hacer prácticamente nada, o estaríamos prácticamente a ciegas. Y por eso es la importancia del instituto. Pero en la otra vertiente, Adela, también protegemos los datos personales, de lo cual poco se habla. Estamos a días de conmemorar el Día Internacional de la Protección de Datos Personales, que es el 28 de enero, y es importante que la gente conozca que tenemos un derecho, el derecho a oponernos a un tratamiento, de corregir nuestros datos personales y de oponernos o de solicitar la cancelación de un dato cuando este dato obviamente ha sido o ha expirado la vigencia o el tratamiento correspondiente. Y en caso de alguna vulnerabilidad, pues tienen la instancia, que es el Instituto Nacional, ante el cual se pueden defender. Entonces, el presidente parte de premisas falsas, parte de situaciones. No se acabó la corrupción. No, señor, no se acabó la corrupción, porque hoy, gracias a la información pública que nosotros garantizamos, pues obviamente se conoce todo precisamente de los 3 órganos de gobierno en las diferentes instancias. Sin información no pudiéramos conocer de forma en la que se conoce. Dice el presidente, hay una obligación de transparentar la gestión pública. Bueno, si efectivamente transparentara su gobierno y otras autoridades, como lo establece la propia ley de transparencia, no digo que no existiera el Instituto de Transparencia y los órganos locales, pero entonces los índices de recurribilidad serían mucho menores. Y lo pongo un ejemplo muy rápido, si me lo permites. Sí. En la calle todos vemos que hay un letrero que dice no exceder de 80 kilómetros, de 60 kilómetros, porque hay un policía de tránsito para que vigile que los ciudadanos cumplamos, y además porque hay cámaras de vigilancia que vigilan al vigilante. Es decir, en este tema de pesos y contrapesos, la sociedad tenemos que estar vigilada, precisamente para evitar
esos, excesos de que no cualquier, existan. sí. Ajá, exactamente. Esos excesos de cualquier tipo, ¿no? Ahora, Claro, o desviación del poder, etcétera, ¿no? Por exacto. eso estamos ahí, por eso somos una lupa, pero una lupa que funcionamos a partir de las peticiones de la sociedad. Nosotros, contrario a lo que dijo también el presidente y su señora esposa, nosotros no nos levantamos toda la mañana o las mañanas y decimos, vamos a pedir información al CONACYT o a la Secretaría de Educación Pública o a la SEDENA. No, nosotros revisamos peticiones de información que realizan las personas a las instancias y en caso de que contesten con una negativa de información, pues vienen a nosotros y funcionamos como un tribunal, pero somos precisamente autónomos, independientes, somos órganos técnicos, nosotros sí tenemos que presentar, acreditar una preparación técnica, experiencia, a diferencia de otros cargos públicos en donde no se necesita acreditar ni siquiera escolaridad mínima alguna. Nosotros somos técnicos especializados. Eso por un lado. Y luego, pues, ¿cómo también afecta a la ciudadanía, ¿no? La desaparición del INAI. Eso por un lado, pues la no transparencia. Y por otro lado, pues la protección de nuestros datos personales, Adrián. Creo que eso también es bien importante que lo entendamos, ¿no? Sí, imagínense que ustedes entregan un dato personal a una determinada plataforma o van y contratan a lo mejor algún crédito a una tienda departamental y resulta que después les están hablando, les están vulnerando sus datos personales cuando ustedes no dieron su consentimiento para el tratamiento correcto. O por ejemplo van y entregan en una solicitud de empleo ciertos datos personales que les piden precisamente para ingresar a una fuente de trabajo, una empresa, una maquiladora, o etcétera, y posteriormente están atacando y están vulnerando sus datos personales. A nadie más nos corresponde la protección que a nosotros como titulares. Y muchas veces, lamentablemente, eso lo dejamos pasar desapercibido, Adela, y aprovecho el espacio porque la importancia de cuidar nuestros datos implica también el cuidado a nuestra privacidad, a nuestra intimidad. Y cuando no cuidamos, lamentablemente, vemos casos de ataques, de vulneraciones, y es ahí en donde el instituto entra precisamente a petición, pues precisamente para evitar una vulneración o reparar un daño ocasionado por un maltratamiento de datos personales o contrario al consentimiento que yo como titular di para que se entregara un dato. Y es muy común, por ejemplo, lamentablemente en instituciones bancarias, en donde vamos a entregar nuestros datos y después nos están hablando para ofrecernos productos cuando nosotros jamás dimos ese consentimiento. Y ahí es en donde entra el instituto a petición, obviamente, del quejoso. Ahora, ¿cómo han venido funcionando ahora, después de la parálisis producto de la crisis del año pasado, Adrián? ¿Siguen funcionando y siguen operando sin los 7 comisionados que tendrían que tener, no? Sí, lamentablemente el Senado de la República primero no cumplió con un mandato constitucional que le corresponde, que es designar a personas comisionadas desde el 1 de abril del año 2022. Y después, efectivamente, a partir del año de 2023, el 1 de abril, que concluye su mandato el entonces comisionado Acuña, pues vemos esta parálisis. La Corte Suprema, en una decisión importantísima de la segunda sala, nos habilita para sesionar. Y posteriormente el Pleno de la Corte confirma esa resolución y dice, a ver, no pueden estar los derechos humanos sujetos a intereses políticos o partidistas. Entonces el Senado de la República cumple con ese mandato que tienes en la Constitución y yo que como Corte que interpreto la Constitución te estoy otorgando. Le dio un plazo que venció en diciembre pasado, hace unos días, el 12 de enero concretamente, la señora presidenta de la mesa directiva envió una respuesta a la Suprema Corte diciendo que no habían alcanzado los consensos y que por lo tanto pues obviamente no le pueden obligar a otorgar un consenso o a llegar a acuerdos y por lo tanto no habían designado a los comisionados y dieron por cerrado la convocatoria. Bueno, recordar que eso está en manos ahorita de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. En lo personal, consideramos que no hay un cumplimiento tal cual porque la Constitución le da a cada poder, a cada órgano determinadas funciones. Es como si nosotros dijéramos, es que no pude votar una resolución en contra de determinado sujeto obligado porque no llegamos al consenso los 4 comisionados que actualmente estamos. No, tenemos que hacer todo para resolver
lo que en derecho corresponda. Y bueno, a tu pregunta concreta, efectivamente estamos funcionando con 4 comisionados, a pesar de la existencia de muchos recursos de revisión, de más peticiones de información, pero tenemos obviamente la decisión que tomamos en su momento ante el Senado de la República. Estamos haciendo valer la Constitución y defendiendo los derechos de las personas. Incluso, un dato adicional, gracias a nuestro equipo, a nuestros equipos de trabajo, estamos disminuyendo y el promedio de respuesta de una decisión de nosotros está por debajo del promedio que ordinariamente habíamos tenido. Estamos actualmente resolviendo en 28 días hábiles, cuando la ley nos establece la posibilidad de resolver hasta en 60 días. Es decir, tenemos el compromiso porque sabemos de la importancia de los derechos. Ahora, pues, pero necesitan sus nuevos nombramientos, ¿no? Pareciera que otra vez la Corte ordena al Senado que haya una sesión extraordinaria, ¿no? Para nombrar. Sí, un juez de distrito le ordena que incluso pueda llevar una sesión extraordinaria. Bueno, estamos a unos días también de iniciar el proceso ordinario. Confiamos en que los senadores en este periodo cumplan con un mandato constitucional, que no hay de otra, es una decisión natural, que ellos designen a las personas comisionadas. Y bueno, también decir un dato muy importante, recordar que en noviembre pasado fuimos los 4 comisionados ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a presentar este caso ante la propia comisión. Y esto es un dato muy relevante porque en la historia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, nunca un Estado o un órgano del Estado, del propio Estado, había denunciado el incumplimiento de otro órgano del Estado, lo cual obviamente era muy relevante. Sí, claro. Pero al final de cuentas, pues la comisión tendrá los elementos para determinar si el Estado está cumpliendo o está incumpliendo. Es decir, nosotros estamos haciendo todo lo posible legalmente para defender a la institución. Oigan, que pueden funcionar con 4, sí, pero el modelo, como tú dices, se funciona con 7, ahí se establece la Constitución. Si lo quieren modificar, adelante, pero ahorita tenemos que cumplir el mandato de 7 comisionados, y eso es lo que está en incumplimiento. Ahora, ¿ustedes han tratado de cabildear con legisladores de la 4T? También, digo, en aras también de la transparencia, ¿no? Sí, hemos platicado y dialogado con ellos, están buscando los consensos, lo que nos dicen, estamos buscando los consensos, para nosotros no hay incumplimiento. ¿Por qué? Porque no puede un poder obligarnos a votar en determinado sentido. Entonces, pues confiamos en que este periodo ordinario de sesiones sea parte de la agenda legislativa, no la destrucción, sino la designación, no la destrucción, quizá la mejora, sí, pero en base en diálogo, en base en evidencia, en base cuál es la utilidad social que tiene el instituto para las personas, y no solamente como tú bien lo comentabas, Adela, que se crea en los tiempos obviamente el conservadurismo y solamente beneficia a unos cuantos. No, el instituto tenemos miles de casos de éxito en donde a todas las personas, incluso en situación de vulnerabilidad, está funcionando el ejercer el derecho y utilizarlo de una manera estratégica para todas las personas sin distinción alguna, y sobre todo enfocándonos en grupos que se encuentran en histórica situación de vulnerabilidad. Confiamos en que existe un debate, un ejercicio de parlamento abierto en donde se escucha todas las voces y sobre todo se responde a todas las voces. Esperemos que ese debate exista a la luz de la iniciativa y que esperamos que conocerla el próximo 5 de febrero, como ha dicho el presidente de la República, para también determinar los alcances de esta pretensión del titular del Ejecutivo Federal, la cual, reitero y repito, no compartimos y no estamos totalmente de acuerdo. Tenemos que velar siempre por la supervivencia y por la preexistencia y prevalencia del INAI. Ahora, también eso por un lado, pero por otro lado han habido casos y asuntos ejemplares y muy emblemáticos que han salido justamente del INAI, ¿no? De la información que ha proporcionado el INAI. Exactamente, casos de corrupción. Y ahí no somos, gracias por la pregunta, porque no somos, como dice el presidente, únicamente estamos atacando a su gobierno. No, nosotros somos imparciales. Durante la administración del presidente Fox se develó compras de toallas a sobreprecio. Sí. El tema de la estela de luz durante la administración del presidente Felipe Calderón. Casablanca, Socavón Express, Ayotzinapa, que también hemos abierto y está a la disposición de cualquier persona que pueda conocer la evaluación previa. Durante esta administración, Cejalmex, obviamente
Es decir, develamos la cosa pública a partir de peticiones, o por ejemplo el caso de los maestros lupillos hidalguenses. Es una pieza periodística en donde se determina que más de 1,000 maestros nacieron el mismo día y en el mismo lugar. Obviamente son casos de corrupción evidente. Preguntar entonces a las instancias respectivas qué sucedió con estos casos, a quién se está imputando, cuáles son los castigos, cuáles son las sentencias y las penas, y no castigar en donde se inicia precisamente este ejercicio contra la corrupción. Pero también casos en donde hemos ayudado a muchísimas personas, Adela, como por ejemplo un caso que yo expuse la semana pasada, en donde una señora nos manifestó vivir en un municipio de Mérida, de Yucatán, dijo que no tenía empleo, que padecía cáncer de mama y que por ello no tenía para pagar las copias certificadas de su expediente clínico y que lo solicitaba en copia gratuita. Si esas personas, esos servidores públicos, o fuera cierto la aseveración del presidente de que todo se transparenta, la señora no hubiera tenido que venir con nosotros, sino le hubieran entregado el expediente clínico atendiendo a las condiciones de vulnerabilidad y también con perspectiva de género. Nosotros visualizamos este asunto y ordenamos que el ISSSTE le entregara el expediente clínico. ¿Por qué? Porque es un derecho a la salud. Entonces, si están alegando cuestiones de situación de vulnerabilidad, cuestiones con perspectiva de género, hay que atender precisamente, y así hay muchísimos casos en la historia del INAI que tienen nombre y apellido, que están precisamente, pues obviamente detrás de una solicitud de información, pero que se han beneficiado a la luz de estos derechos. Si fuera tan cual lo dijera el presidente de la República, estos casos no tendrían por qué estar llegando al Instituto de Transparencia en el pleno de nosotros. Ha sido muy complicada la relación del INAI con esta administración, ¿no? Es que nunca nos ha dado audiencia. Hemos pedido audiencia en las diferentes administraciones encabezadas en el INAI y no nos ha dado audiencia. Hemos platicado con secretarios de Gobernación, como el caso de la ministra en retiro, doña Olga Sánchez Cordero, donde le hemos hecho valer lo que hacemos, la función sustantiva. Tenemos una relación directa y permanente con el secretario de la Función Pública como un enlace natural, pero el presidente de la República no nos ha dado audiencia. Estoy seguro que si nos diera audiencia, pudiera transformar su perspectiva de lo que es el Instituto Nacional de Transparencia, que todas y todos sabemos la importancia que tiene, sobre todo para que la gente conozca y pueda tomar mejores decisiones. Hoy, que estamos en medio de un proceso electoral, el más grande y el más complejo de la historia democrática reciente de este país, entonces las personas pueden conocer las posturas de sus candidatas, de sus candidatos, su evolución patrimonial, qué bienes tienen, en dónde ha trabajado, cuál ha sido su desempeño, cuáles han sido sus antecedentes, o si tienen conflicto de interés, quizá con alguna empresa o con algún particular, es proveedor de servicios, de bienes. Todo eso se puede conocer para que el día 2 de junio, en la casilla, tomen las mejores decisiones, porque estas decisiones efectivamente impactarán en el futuro próximo de todas y todos los más de 130 millones de mexicanos que habitamos este gran país. Ahora, pues viene una nueva administración. Tú decías, ya empieza este proceso, ¿no? Electoral y el más grande y yo diría que más importante para nosotros los mexicanos, ¿no? Y sé que han tenido oportunidad ustedes, comisionados del INAI, de reunirse con los equipos tanto de Claudia Sheinbaum como de Xóchitl Gálvez. Sí, efectivamente, en primera instancia recibimos a Javier Corral, exgobernador de Chihuahua, ex senador del PAN, impulsor de la reforma constitucional del año 2014, que eleva de rango precisamente de órgano descentralizado de la Administración Pública Federal, que era el IFAI, a un órgano constitucionalmente autónomo, y en segunda instancia al equipo de la ingeniero Xóchitl Gálvez. En el caso del exgobernador Javier Corral, pues obviamente él quiso conocer de primera instancia cuál es el funcionamiento del instituto, más allá de que él le tocó la creación como senador de la República. Quería conocer de viva voz cómo funcionábamos, cómo operamos, cuáles son nuestros principales retos, cuáles son las principales tareas y desafíos que tenemos enfrente, más allá precisamente de la iniciativa o de los dichos del presidente de la República, porque nos comentó que incluso él no conocía la iniciativa. Él
por encargo precisamente de la doctora Claudia Sheinbaum. Nos comentó igualmente que no forma parte del partido político, pero sí están invitados para fortalecer un documento que habrá de presentar como una plataforma política. Y por el lado de la ingeniero Xóchitl Gálvez, estuvo con nosotros la diputada Marilena Pérez Jaén y un grupo de representantes de la sociedad civil que también quería conocer el funcionamiento, diferentes aspectos, y bueno, ellos obviamente con otra situación, en el sentido de que van a defender a la institución. Pero yo creo que lo que se debe defender no es, y estamos conscientes, no es defender a Blanca Lilia, a Julieta, a Josefina o a Adrián. Sí. Es defender los derechos que tutelamos, es defender a la institución. No puede ser que seamos referente a nivel internacional y aquí nos estén denostando. Recordar también que en materia de protección de datos personales hay compromisos internacionales en donde el Estado mexicano ha asumido los compromisos de contar con autoridad como el INAI que garantice la protección de los datos personales, sobre todo por el flujo transfronterizo de datos personales. Y esto también tiene impacto con la materia económica, porque un país que no resguarda, no tutela la privacidad de sus habitantes, de los comerciantes, es un país al cual los inversionistas o la inversión extranjera directa, pues difícilmente llegará, porque será un país prácticamente inseguro en materia de protección de datos personales. Entonces, esos diálogos tuvimos con los dos equipos. No nos ha buscado tampoco el equipo del candidato o precandidato de Movimiento Ciudadano, sí, pero estamos abiertos al diálogo con cualquier persona que tenga interés en conocernos y sobre todo conocer la labor del instituto. Bueno, pues están ahora a la defensa, ¿no?, del instituto, el Instituto Autónomo. Vamos a ver qué es lo que manda el presidente el próximo 5 de febrero. Y supongo que escuchaste a Saldívar con Ciro, y a eso te referías de lo que dijo, ¿no? Sí, o sea, el ministro en retiro, Saldívar, pretende regresar a los tiempos entre el 2002 y el 2014, en donde el IFAI era ese organismo descentralizado de la administración pública. El presidente de la República determinaba o proponía quiénes iban a ocupar el cargo de comisionadas o comisionados. Claro. Y el Senado de la República tenía el derecho de objeción. Sin embargo, creo que la reforma constitucional del 2014 le dota precisamente de esa autonomía, de esa imparcialidad a las personas que ocupen el cargo de comisionadas o comisionados en el instituto. Otra cosa, si volviéramos y regresáramos a esa época, ¿dónde quedaría la protección de datos, el acceso a la información, la transparencia en los otros poderes del Estado mexicano? ¿O dónde pudiéramos a lo mejor quedar la transparencia y la protección de datos personales en los sindicatos, en los partidos políticos, en los órganos autónomos? Eso se le escapa y no lo comentó el señor ministro en retiro. O sea, es decir, también creo que la información está sesgada. No compartimos, por supuesto, regresar a esos tiempos. Pues estaremos atentos a ver qué pasa en los próximos días. Te agradezco mucho por lo pronto, Adrián. Al contrario, Adela, muchísimas gracias por el tiempo, por la entrevista y por la oportunidad de debatir estos asuntos en espacio público. Al contrario, te agradezco mucho y estemos en contacto. Muchas gracias. Gracias. Gracias, Adrián. Bueno, pues esta entrevista y todos los contenidos de la saga los pueden ver, ya lo saben, por el canal 116 de su televisión, que ya trae Roku. Ahora en la televisión de streaming por el canal 116 de Roku, ya puedes disfrutar de la barra de entretenimiento que la saga tiene para ti. Inicia la semana con los temas de interés actual, entrevistas, debates, moda, deportes, espectáculos y lo más viral, bajo la mirada crítica, analítica y divertida de la mejor periodista del momento, Adela Micha, en Me lo dijo Adela. Conoce las predicciones zodiacales, los temas esotéricos, la lectura de cartas de personalidades, videos paranormales y quién se va al caldero de los famosos en Las Fauces del Fausto con Fausto Ponce y Paco Segovia. Diviértete con las entrevistas a personalidades del espectáculo y la política, exclusivas, musicales, anécdotas, risas y mucha diversión en Saga Live con Adela Micha. Entérate de los chismes de tus artistas favoritos, los temas polémicos y escandalosos de la farándula, conciertos, obras de teatro y la moda, con los comentarios directos, más picosos y sin restricciones, de Pablo Chagra, Débora La Grande, Fabs, Sam Sarasúa y Jenny García en Se te estuvo D&D. Descubre los secretos, las intrigas
anécdotas e historias, y lo que nunca antes habías escuchado decir de políticos, artistas, deportistas y personalidades, en una plática íntima y sin rodeos, con la mejor entrevistadora del país, Adela Micha, en Solo con Adela. No te pierdas de los mejores programas de la barra estelar que la saga tiene para ti, a través del streaming de Roku en el canal 116.